Bueno, Nora es médica especialista en psiquiatría y psicología médica, jefa del servicio de psiquiatría del Hospital de Salud Mental. Y hoy Nora nos va a hablar de los adultos mayores en esta cuarentena, ¿no es cierto? Así que Nora, te Así doy es. la palabra para que arranques. Bueno, muchas gracias. Un gusto estar compartiendo el espacio desde acá, desde mi casa, y haciendo un aporte para todos. La verdad que se siente lindo poder colaborar con ustedes. Bueno, hablar un poquito de lo que es adultos mayores en esta cuarentena, si bien el foco por ahí va a estar puesto en ellos. Hoy en día ya no se los llama adultos mayores, se les dice personas mayores, ¿sí? Por ahí para ir cambiando algunos conceptos. Y me parece que eso está bueno también. Pasar más si querés la siguiente, Agustín. La idea es plantear un poco lo que ha sido este antes y después del COVID, del bendito virus, ¿sí? Lo que hemos empezado a vivir a partir de la cuarentena, de la declaración de la pandemia a nivel mundial. Parecía en un principio que estaba como muy lejano, que esto no nos iba a llegar nunca, ¿sí? Si uno lo piensa en enero, uno decía, sí, pero va a tardar en llegar, mirá lo que está pasando en China, en Europa, y bueno, la verdad que llegó aquí mucho antes de lo que nosotros suponíamos y hasta la fecha seguimos conviviendo con ella. La imagen de la izquierda muestra un poco todas las actividades que creo en general, si bien son de personas mayores, todos veníamos desarrollando hasta que esto ocurrió, ¿sí? Compartir espacios al aire libre, ir al médico sin ningún problema, salir a pasear, hacer actividades, actividad física, actividad lúdica, ¿sí? Ir a bailar, pintar, visitar a nuestros familiares, visitar a nuestros amigos, ir a trabajar en algunos casos. Todas esas actividades de golpe, con la irrupción del COVID, quedaron truncas, ¿sí? Y pasamos a una instancia donde solo podemos salir o donde solo se nos autorizaba, en algunos lugares todavía estamos así, a salir para hacer las compras de elementos esenciales, para ir al médico, para ir al trabajo, aquellos que podían hacerlo, ¿sí? Y de ahí volver a casa. Y si no, estar directamente en nuestras casas, ¿sí? Con el hashtag que se puso tan de moda era de quédate en casa. Lo de ir al médico en algunos casos, la verdad que también se vio interrumpido y esto repercutió en la salud de las personas, porque por el temor que se generó en una primera instancia y muchas de las cosas que se decían era que si no era necesario no fuera o no acudiera a los hospitales para no saturar el servicio o el sistema de salud, la verdad que muchos dejaron de asistir a sus médicos, a sus controles, y algunas cosas que se están viendo hoy en día es que son las complicaciones justamente de ese abandono de los controles o de no acudir cuando era pertinente, ¿sí? Entonces, algunas complicaciones de salud también empezaron a surgir por ese lado, no solo en los adultos mayores, de las personas mayores, sino en general en la población. Y eso es algo sobre lo que tenemos que empezar a trabajar los profesionales de la salud, porque es importante que cada cual siga manteniendo su lazo y su conexión con su profesional, con su médico, con su kinesiólogo, con su odontólogo, con quien lo necesite y que atienda la problemática de salud que tiene en ese momento antes de llegar a una complicación o una urgencia, que eso sí va a hacer que vaya al hospital y ahí quizás la cosa se complique un poco más. Pero bueno, más allá de esa recomendación, pasamos, como les digo, de estar en ese contexto en que teníamos muchas libertades permitidas a del quédate en casa. Y eso, la siguiente, ¿qué provocó? ¿Sí? Una disrupción o un cambio en nuestra rutina. Nuestra rutina diaria, la cotidianidad se vio afectada, hubo un quiebre en ¿y qué nos generó la pandemia? Muchas sensaciones entremezcladas, muchas emociones, angustia, bronca, la incertidumbre que hasta hoy día seguimos sintiendo, en algunos casos desgano, la ansiedad, el miedo al contagiarnos, las personas de riesgo, sobre todo, mayor temor, porque entre ese grupo obviamente están las personas mayores, pero también aquellos que tenían patologías previas o comorbilidades, y era lógico que esa gente tuviera mayor temor que los demás.
Muchos tenían bronca porque veían limitadas sus funciones o la posibilidad de mantener contacto con otros o de hacer actividades que les gustaban, ya de golpe no las podían hacer. La angustia que sentimos todos, la ansiedad, porque inicialmente esta cuestión del encierro la tolerábamos bastante mejor. A medida que el tiempo transcurrió, la verdad que esto no fue así. Se ha generado un estrés. Muchos están aburridos, ya no saben qué hacer, no encuentran forma de pasar el tiempo, ¿sí? La siguiente. Y la reacción lógica que hemos tenido todos, en más o en menos, es el estrés, ¿sí? Que es una reacción psicológica y física normal, propia del ser humano, que la tenemos desde nuestros tiempos, desde el tiempo de las personas, los hombres en las cavernas, ¿sí? Es una reacción lógica que se presenta ante la posibilidad del temor de algo que nos es desconocido, ¿sí? A no saber cómo manejarnos en determinadas situaciones. Y justamente es la incertidumbre de no saber cómo transitar toda esta experiencia y todo este momento que estamos pasando, lo que nos ha generado un estrés intensos en todos, en más o en menos, diríamos, pero todos hemos transitado por esta sensación de estrés y se ha visto como respuesta a esta crisis, ¿sí? Las crisis en general que la persona atraviesa a lo largo de la vida pueden ser las propias de la vida misma, que tienen que ver con el crecimiento, con la adolescencia, con el nacimiento de un hijo, con el fallecimiento de un ser querido, con el casamiento, y después están las crisis que se desarrollan por cuestiones ajenas a la persona, ¿sí? Que tienen que ver más con el entorno, que sería como la crisis que se ha desarrollado en este caso por la pandemia. También se dan situaciones de crisis en situaciones de catástrofe, como por ejemplo terremotos, cuando hay un huracán, un accidente de tránsito grave. En todos esos momentos la persona atraviesa por crisis y cada una responderá a la misma con las herramientas que tenga y de la manera que pueda, ¿sí? Pero, insisto, el estrés que estamos viviendo es una situación normal, todos lo hemos pasado, todos lo estamos pasando en más o en menos, ya les digo, con más o menos síntomas, que es un poquito lo que vamos a ver ahora. Bueno, y lo que les decía, ¿cómo puede ser que nos haya afectado este estrés? No solo refiriéndonos a las personas mayores, ¿sí? Sino a todos en general. Puede que hayamos tenido problemas para concentrarnos, cambios en el apetito, dolores en el cuerpo, cansancio, sensación de cansancio constante, dificultad para dormir, ¿sí? el habitual insomnio, irritabilidad o poca tolerancia con los demás, falta de ganas o de motivación para hacer tareas cotidianas. Sí, el hecho de quedarnos en la casa muchas veces ha introducido esto que yo le llamo ya hace un tiempo, la moda del pijama, diríamos, ¿sí? Como muchos sabemos que no tenemos que salir o que no tenemos contacto con el exterior, estamos con el pijama, así como nos levantamos, seguimos transcurriendo durante el día. La verdad que eso no es bueno. Las alteraciones en el sueño, la mayoría, muchas personas lo han tenido, lo han vivido. A muchos se les ha alterado un poco el ritmo del sueño en el sentido de que pasamos de tener muchas actividades o diversas horas del día afectadas para determinadas cosas, ya sea laboral u de otro tipo, y de golpe, como estamos todo el tiempo en casa, eso se ha limitado y entonces dormimos más cantidad de horas o nos dormimos muy tarde, nos levantamos más tarde. Es como que el horario del reloj se nos ha empezado a dar un poquito vuelta, ¿sí? También tenemos cambio en el apetito por la misma ansiedad que toda esta situación nos genera. Hay gente que dice que va a terminar la cuarentena con varios kilos de más. Está el otro que muy por el contrario se le ha reducido el apetito considerablemente. Problemas para concentrarse los tenemos todos, ¿sí? Porque tendemos como que nuestra atención está puesta en otro lado. También en este sentido, mucho se ha trabajado con el exceso de información que se nos da. Entonces, uno trata de limitar, y es el consejo que se le da a todos, de limitar la información y de limitar la cantidad de noticias que uno ve en la televisión, sobre todo vinculadas al tema del COVID, porque si no el estrés se nos va por las nubes,
nos preocupamos en exceso por ese tipo de situaciones que la realidad es que no las podemos manejar hoy por hoy. Creo que más que nada la incertidumbre que tenemos viene, está dada por eso, ¿sí? Porque en algún punto toda esta situación nos ha mostrado lo poco que cada uno de nosotros puede controlar ciertas situaciones de la vida que se presentan y que irrumpen de manera sin aviso previo, diríamos, ¿sí? Uno en general trata de tener como todo controlado y todo más o menos en orden y planificado, y de golpe esto nos vino a mostrar que no todo es tan así, uno no puede, si bien no está de más mal planificar, pero en algo tenemos que también ser flexibles y poder darle vuelta a la cosa y ser un poco más maleables, diríamos, en ese sentido. Y algo que tenemos que tener en claro, y esto lo venimos trabajando ya hace un tiempo, no solo con las personas mayores, sino en general con todos, es que el distanciamiento social o el aislamiento social no significa distanciamiento emocional, ¿sí? Por suerte, este tema de las tecnologías, que hoy justamente lo hablábamos antes de comenzar la charla, nos ha facilitado, hoy todos somos un poco, en más o en menos, un poco tecnólogos, ¿sí? Nos ha facilitado estar en contacto con un montón de gente a distancias infinitas, y que antes ni siquiera lo hubiéramos pensado, ¿sí? Estamos dictando clases por plataformas distintas, por esta, por Zoom, estamos tomando exámenes, estamos dando charlas, manteniendo reuniones con colegas, y bueno, y de la misma manera intentamos, y es lo que se busca, fomentar, mantener el acercamiento con los demás, con nuestras familias, con nuestros amigos, a través de estos medios. Por eso, estar alejados no significa que tengamos que estar emocionalmente alejados de los demás. Hay que recurrir a los medios que tenemos, a las llamadas, a las videollamadas, a lo que sea, para mantenernos en contacto con el otro y mostrar que seguimos estando ahí, que seguimos acompañándolos. Y yo creo que en esto también tenemos que apelar un poco a la caja de herramientas que todos tenemos guardadas en algún lugar, para empezar a pelear al virus con todo lo que esta situación nos está dejando y de la cual vamos a aprender, ¿sí? Hay una palabra que para mí significa como mucho, diríamos, y sobre todo en esta circunstancia, que es la resiliencia, que ahora la vamos a ver después, que es la posibilidad de salir, de aprender de cada una de las situaciones que se nos presentan, por más adversas que sean, de obtener un aprendizaje, ¿sí? Por eso un poco la nube esta que yo armé de palabras tiene que ver con eso, ¿sí? Con la oportunidad de tratar de ver a esta situación como una oportunidad para salir adelante, para aprender otras cosas nuevas, agradecer por lo que uno tiene, porque hoy por hoy es como que uno valora más lo que tiene. Hemos aprendido a ser flexibles ante esta situación, a tomar conciencia de determinadas cosas, a tener nuestro orden, nuestras prioridades mejor organizadas, por decirlo así. Le hemos dado un lugar importante a la familia, a los amigos, ¿sí? A nuestros afectos. Es una oportunidad, yo creo, de aprendizaje, ¿sí? De reconstruir un montón de cosas, de reconstruir lazos. Es una oportunidad de rescatar nuestras fortalezas, de motivarnos para aprender cosas nuevas, para crecer, ¿sí? Y esto es lo que yo les decía. Yo creo que esto es a lo que vamos a apelar un poco todos en relación a lo que nos está pasando, que es la resiliencia, ¿sí? Y es la capacidad para hacer frente a las adversidades y salir de ellas fortalecidos. Ahí yo les dejé un par de frases que tienen que ver con esto. Y en este sentido, y tomando el tema de los adultos mayores, de las personas mayores, yo creo que ellos, la que sigue, son uno de los mejores ejemplos que tenemos como resilientes, ¿sí? La verdad que a pesar de lo que muchos creen, las personas mayores nos están enseñando en este momento paciencia y tolerancia, ¿sí? De hecho, varios estudios que se han hecho, entrevistando a personas, adultos mayores, de ver cómo están sobrellevando esta cuarentena, la verdad que la están llevando dentro de todo bastante bien, ¿sí? Mucho más obedientes que nosotros seguro, en algún punto mejor adaptados,
lo único que les repercute de manera notable es la soledad, sobre todo para aquellas personas que viven solas, ¿sí? que están sin su pareja, supongamos, ¿sí? Que están ellos solitos en su casa. Porque el hecho de verse alejado de su grupo familiar o de no tener contacto, poder tener contacto con su familia, esto los afecta notablemente, ya no pueden ver a sus nietos. Por ahí el contacto que tenían para ellos en el barrio con sus vecinos cuando iban a hacer alguna compra también era como muy significativo. Ese es un modo que tienen las personas mayores de estar en contacto con otros, ¿sí? En general, a ver, cuando pensemos en personas mayores, no pensemos solamente en aquellos que tienen algún cuadro o alguna enfermedad de base que los limite, ¿sí? Pensemos en personas mayores sanas y con alguna enfermedad. Aquellas personas que hoy por hoy la expectativa de vida, como todos saben, ha crecido notablemente. En general, la mayor parte de las personas adultas que conocemos superan los 70 y pico de años, los 80 años, y vemos muchos de ellos con un ritmo de actividad y de interacción social sorprendente, ¿sí? Muchas veces, inclusive, algunos decimos que tienen mucha más vida social y más trato que nosotros, ¿sí? Que somos más jóvenes. La verdad que la visión que tenemos del adulto mayor hoy dista mucho de la imagen que por ahí tuvimos en algún otro momento, ¿sí? De la persona, del abuelo, de la abuela que estaba en su casa cocinando o que solo se quedaba para cuidar a los nietos. Esa idea que teníamos del adulto mayor ha cambiado sustancialmente. Hoy ellos tienen grupos de pares con los que se reúnen, ya sea en un club de jubilados o en otras instituciones. Tienen salidas, hacen viajes, muchos de ellos siguen trabajando, o sea, siguen en actividad, siguen dando clases o lo que sea. Entonces, el panorama que tenemos del adulto mayor hoy por hoy es diferente, ¿sí? al que supimos tener hace muchos años atrás. Entonces, la interacción que ellos tienen social hoy, por eso les digo, además de estar vinculada a su familia, también tenía mucho que ver con su entorno de barrio y su entorno de amistades. Y en algún punto eso lo han podido suplir, ¿sí? A través de este tema de la tecnología, con la ayuda de las videollamadas, de las conferencias por Zoom. Bueno, siguen manteniendo ese tipo de vínculos y de la misma manera que lo siguen haciendo con su familia, con sus nietos. Y hay algunos tips sobre los que yo sí quisiera resaltar, que son los que deberíamos trabajar y tener en cuenta con las personas mayores. Una es tratar de ser cariñoso y comprensivo y pedir ayuda si la necesitan, ¿sí? Insisto, si bien hay muchos adultos, muchas personas mayores que tienen un adecuado manejo de la tecnología y demás, hay otros a los que todavía les cuesta manejarse, no lo entienden completamente, les resulta un poco difícil. Bueno, aquellos que tengan la posibilidad de darle una mano y de ayudarlos, tienen que hacerlo de manera respetuosa, con paciencia, con cariño, porque no, a ver, por ahí cuando usualmente los abuelos le piden a sus nietos sí que le den una mano para trabajar en esto, para jugar, por decirlo así, con el celular. Y bueno, a veces el nieto no tiene toda la paciencia del mundo y tiende a tratar al otro como si fuera un par. Bueno, en eso tenemos que trabajar, hay que tener un poco más de paciencia, explicarle con más cuidado, más pelo y seña, por decirlo así. Y bueno, si uno no pudiera satisfacer esa demanda, bueno, pedir ayuda a alguna otra persona para colaborar en esta tarea. También tenemos que ayudarlos a que se mantengan activos, haciendo ejercicios en el domicilio, ¿sí? Lo que se trata es que uno mantenga o tenga una rutina cotidiana con la cual, a medida que se haga como una planillita, diríamos, en la que la pueda ir tildando lo que uno tiene que hacer para tratar de mantener un orden durante el día, ¿sí? Hacer ejercicio, hacer actividad física en el domicilio, en lo posible, caminar o encontrar algún espacio, si tiene un patio mejor,
¿sí? Y si no pudiera levantarse, porque no puede deambular por el motivo que fuera, bueno, hará los ejercicios en la cama, ¿sí? Movilizar las piernas, movilizar los brazos. Hay que tener en cuenta que tiene que tener un espacio o un tiempo para hacer ejercicios de relajación o de estiramiento. Sobre todo en las personas mayores, los ejercicios de estiramiento son muy importantes porque ayudan a mantener la flexibilidad en el cuerpo de la persona mayor. Los ejercicios que pueden hacer o que se aconsejan son, algunos pueden hacerlos sentados, recorrer aunque sea el camino alrededor de la mesa, levantar las piernas, como si fuera como una marcha de soldado, ¿sí? Si tienen una pelota también se puede jugar con una pelota, tirársela y que él la agarre, ¿sí? Porque eso también ahí empieza a participar lo que es toda la motricidad de la persona. Y ya les digo que si no se pueden levantar, si tiene que hacerlo en la cama, de la misma manera pueden hacer ejercicios en la cama, movilizando las piernas como si fuera una bicicleta, movilizar los brazos, ¿sí? El dormir, el hecho de mantener las horas de sueño es importante porque hace a nuestro bienestar, ¿sí? En las horas de sueño es cuando nuestro cerebro empieza como a procesar toda la información que ha recolectado a lo largo del día, ¿sí? Entonces es el momento en que empieza a fijar lo que aprendió a lo largo del día. Por eso es importante tener una buena cantidad de horas de descanso. Si bien en general, en la persona mayor, la cantidad de tiempo que duerme es menor, ¿sí? Pero esto va pasando a lo largo a medida que el tiempo pasa en todas las personas. Lo que se sugiere es dormir durante 8 horas, pero a medida que el tiempo transcurre, insisto, la cantidad de horas que uno duerme suele ser menor. Aunque descansemos 6 horas o 7 horas, es suficiente. Lo otro que tenemos que tener en cuenta en los adultos mayores es el momento en el que se duermen, ¿sí? Muchas veces pretendemos que la persona mayor se quede en la cama o esté durmiendo hasta las 8 de la mañana, pero si se acostó a las 9 de la noche o a las 8:30 de la noche, difícilmente pueda estar hasta esa hora en la cama. Entonces, tratemos de regular un poco los horarios de sueño y las actividades que uno tiene o cómo las programa para que la cantidad de horas no sea exagerada, ¿sí? Seguramente si alguien se duerme a las 9 de la noche o a las 9:30, probablemente para las 6, 7 de la mañana esté despierta. Entonces, una de las sugerencias que solemos hacer es corramos el reloj, diríamos, el horario, que se duerma un poco más tarde, tipo 10, 10:30, 11, cosa que para las 8 de la mañana, 7:30, esté descansado y se pueda levantar, ¿sí? Y no por ahí a veces se altera un poco la dinámica también en la casa si están compartiendo espacios con otros. Entonces, tratar de sincronizar un poco los relojes de todos los que estén cohabitando en el mismo lugar para mantener cierto orden, ¿sí? Y que no se vea afectado a alguien más por encima de otro. Pero mantengamos una cantidad de horas de sueño. Las siestas que se hacen por ahí después del mediodía, después de almorzar, también hay que tratar de reducirlas un poco, porque tengamos en cuenta que hoy por hoy la actividad física que están teniendo, sobre todo las personas mayores, está más limitada. Si bien, insisto, se trata de que sostengan una determinada actividad física en su casa, al menos 30 minutos de actividad física, obviamente el cansancio físico que uno tiene es menor, entonces tantas horas para estar en cama, para reponernos como sería en otro momento. Entonces, achiquemos un poquito la siesta esa que hacemos después de almorzar, tratemos de concentrar la mayor cantidad de horas de descanso a la noche, ¿sí? Porque si no, nuestro reloj va a empezar a ponerse patas para arriba. Tratemos de buscar formas para que la persona ocupe su tiempo, ¿sí? Propongámosle hacer actividades juntos o hacer alguna actividad que no conozcamos, aprender a hacer algo nuevo, qué sé yo. Quizás a lo mejor nunca en su vida pintó, bueno, podemos proponerle pintar, podemos proponerle hacer alguna artesanía, o que retome actividades que quizás en otro momento hizo y que ahora las dejó de hacer, como puede ser tejer, bordar. No sé, hay mucha gente que trabaja bien con las manos haciendo, no sé, cerámica o alguna otra cosa, pueden retomar eso. Hay gente que se entretiene mucho con las plantas, bueno, pueden también retomar ese tipo de actividades. Y lo que sí pasa muchas veces es que
a veces la persona no lo quiere hacer o tiene fiaca de hacerlo porque lo tiene que hacer solo. Entonces, en ese sentido es que lo que le podemos proponer es acompañarlo, ¿sí? Para que el otro también, la persona mayor, note que uno está interesado o preocupado en acompañarlo y en estar presente con él, ¿sí? Entonces, o podemos proponerle hacer un juego, inclusive, no sé, jugar al ajedrez, jugar a alguna otra cosa, a palabras, ¿cómo se llama? Al tutti frutti. Podemos proponer un montón de juegos, o podemos proponer juegos que tengan que ver con la actividad física, ¿sí? Esto de pasarse la pelota, dar también participación a otros que estén conviviendo en la misma casa, o aún cuando no estemos conviviendo en la misma casa y uno esté en un lugar y el otro esté, supongamos que en una videollamada, también podemos proponer acompañar a hacer actividad física, podemos proponerle hacer bailes, ¿sí? De hecho, tengo conocidos, pacientes que trabajan así con su familia, ¿sí? Uno de un lado del teléfono y el otro del otro lado, haciendo actividad física ambos al mismo tiempo, como forma de acompañarse, ¿sí? De estar juntos pasando esta cuarentena. Hay que animarlo también a mantenerse en contacto con amigos y con familiares, ¿sí? Por teléfono o por otros dispositivos, esto que les decía, la tecnología, si algo tenemos que sacar de bueno de toda esta situación es que la tecnología ha venido a darnos una mano interesante y nos ha permitido contactarnos, como les digo, con un montón de gente. Entonces, insistir o incentivar para que estos mantengan su contacto con sus amigos, con los que salían habitualmente o con quienes se juntaban habitualmente, proponerle reuniones, así del mismo modo que estamos reunidos hoy acá para este tema, para esta charla, bueno, reuniones, no sé, tomar mate juntos, tomar un té juntos, un fin de semana, lo mismo con su familia, ¿sí? Con los nietos, sobre todo, que en general es a quienes más extrañan. Y también en esto de mantener el contacto, vuelvo a reforzar lo de mantener el contacto con los profesionales de la salud que los asisten, ¿sí? No dejar de lado eso. Invítelo a escuchar música o a mirar fotos viejas. En general, este tipo de trabajo se hace cuando uno tiene que ver un poco con algo que se llama terapia de reminiscencias y que se trabaja mucho con adultos mayores y que es un recurso que utilizamos habitualmente. Todos tenemos fotos de recuerdos en nuestra casa, o podemos poner una música que en general asociamos a algún evento del pasado. Entonces podemos trabajar con eso, podemos proponerle mirar juntos esas fotos, qué le recuerdan, qué sentimientos le despierta, o si se acuerda de la música, alguna música en particular que le guste, con qué lo asocia, en qué está pensando en ese momento, cómo era en esos tiempos la sociedad, digamos, cómo se manejaban, cómo interactuaban. Ese tipo de cosas se suele trabajar mucho con los adultos mayores, sobre todo con aquellos que, si estamos pensando en adultos mayores que ya tienen algún deterioro cognitivo, hay que recordar que en esos casos, en general, la persona mayor tiene muy bien conservada la memoria vieja, diríamos, por decirlo así, la más antigua. Entonces todos esos recuerdos de épocas pasadas lo tienen como muy fresco y mucho más claro que los recuerdos del momento actual, que son los que más les cuesta fijar y recordar justamente. Y siempre que sea posible, trate de fomentar que esté al aire libre. Bueno, hoy por hoy con este invierno está más complicado, pero si no, al menos que lo haga a través de una ventana, ¿sí? Necesitamos estar al sol al menos 20 minutos, ¿sí? No solo para fabricar la vitamina D, que es buena para nuestros huesos, sino porque también es un parámetro que nuestro reloj biológico toma como referencia para ubicarnos en esto de si es de día o de noche, diríamos, nos ayuda a orientarnos mejor. Entonces, no solo es sano para nuestros huesos, sobre todo para las personas mayores, sino que también nos ayuda un poco a ubicarnos y a tomarlo como referencia en cuándo es de día y cuándo es de noche, y un poco ordena, les digo, nuestro reloj biológico. Mantener una dieta equilibrada, eso es obvio, diríamos que tiene que existir. Insistir con la abundante ingesta de líquidos,
en general se aconseja que por lo menos tenemos que tomar 2 litros de agua por día. Sabemos que esto es bastante difícil de lograr, sobre todo con los adultos mayores, por eso algunas de las técnicas que se utilizan son buscar botellitas de gaseosa, cualquiera, o botellitas chicas, y tenerlas preparadas y tenerlas o ponerlas al alcance de la persona para que esté constantemente tomando agua, o bueno, si no, recordárselo permanentemente para que lo haga. En cuanto a la dieta equilibrada, tiene que ser una dieta variada, que incluya tanto verduras como frutas, como pollo, pescado, distintos tipos de carnes, distintos tipos de legumbres. Suele pasar que a veces la persona mayor tiende a concentrar el grueso de su alimentación durante el día y a la noche es como que comen menos, ¿sí? A la noche en general, a veces para cenar toman un té, una leche con alguna galletita, con un pan. Eso no está mal, ¿sí? Pero bueno, tratemos de reforzar en todo caso el resto de la dieta durante el día. A veces, si no es conveniente hacer un buen desayuno, podemos hacer una media mañana con algún yogur o con alguna fruta, después el almuerzo, la merienda, y entre el medio de la merienda y la cena volver a poner una especie de colación, diríamos que puede ser una fruta o puede ser un yogur. Para aquellos adultos mayores que no tengan un buen apetito o que les cueste mucho incorporar la comida o grandes cantidades de comida, traten de ofrecerle comida, pequeñas porciones a lo largo del día, ¿sí? En distintas oportunidades, supongamos cada 2 o 3 horas, como para que por lo menos vayan ingiriendo, vayan teniendo el aporte de comida suficiente. Y después podemos implementar otras actividades que tienen que ver con, ayer yo lo escuchaba un poco al doctor Rodríguez con este tema de lo de la neuroplasticidad, ¿sí? Y de proteger a nuestro cerebro. Hoy por hoy lo que se ha visto es que nuestro cerebro se dejó de lado esta idea que se tenía de que la cuestión de las neuronas, nacíamos con una determinada cantidad de neuronas y a medida que pasaba el tiempo, parecía como que las íbamos perdiendo, ¿sí? Como que no se reproducían más. Y bueno, y esto ya se dejó de lado, ya se ha visto que no es así, que la neurogénesis, que es como se llama el término correcto de la reproducción neuronal, diríamos, ocurre a lo largo de la vida de la persona y de acuerdo a las necesidades. Y este tema de la neuroplasticidad también ocurre en todo momento y de acuerdo a los requerimientos que cada uno tenga, ¿sí? No es que, si bien nuestro cerebro es plástico, no es que todo el tiempo está, que cada una de las cosas nuevas que aprende automáticamente va a producir un cambio en el cerebro, ¿sí? Sino que la neuroplasticidad tiene más que ver con en aquellos que hayan tenido algún déficit, como puede ser alguien que haya sufrido un accidente cerebrovascular, tiende a compensar la falta de actividad que haya producido por el deterioro que se haya producido en esa zona. Entonces tiene que tener un fin determinado, diríamos, esto de que el cerebro es plástico y que va en busca de una función o de mejorar una determinada función. Y después otras cosas que se han visto y que tienen que ver con la persona mayor es esto de la estimulación cognitiva, ¿sí? No la rehabilitación cognitiva que se hace ya en otras instancias de pacientes con determinados cuadros demenciales o con determinado deterioro cognitivo, sino lo de estimular a nuestro cerebro, ¿sí? Todo el tiempo. Nuestro cerebro se estimula cuando uno está aprendiendo cosas nuevas, ¿sí? Cuando uno le genera propuestas nuevas. Una de las cosas, por ejemplo, que podemos hacer y que inclusive se aconseja hacer en estos tiempos es aprender un idioma nuevo, hacer algún curso de algo que no sea totalmente desconocido y que ni siquiera tenga vinculación con lo que hacemos cotidianamente, ¿sí? Supongamos nosotros que nos dedicamos a la medicina, hacer un curso, no sé, de computación, para hacer otra cosa que no tenga directa relación con lo que usualmente hacemos. Ese tipo de situaciones o ese tipo de cosas, de propuestas que uno le genera al cerebro, sí genera cambios, hace que trabaje de una manera diferente, por decirlo así. Lo mismo podemos hacer con las personas mayores, ¿sí? Por eso les decía, tratar de generar espacios conjuntos y proponerle actividades nuevas. Nunca hay que
tener limitaciones en cuanto a los aprendizajes, porque justamente de eso depende nuestra plasticidad neuronal, ¿sí? De que tenemos posibilidades de seguir aprendiendo cosas y conociendo hasta momentos, hasta los últimos momentos de nuestras vidas, ¿sí? Y retomando esto de la cuarentena, yo creo que este es un momento ideal para aprender a hacer un montón de cosas, para aprenderlo, para tomarlo como un momento ideal de aprendizaje, de conocimiento, de poder trabajar sobre muchas cuestiones que hayamos dejado pendientes en otro momento. Bueno, la foto esa la puse porque me gustó mucho, sí, yo creo que esa es la enseñanza principal que nos han dejado los adultos mayores en todo este tiempo de cuarentena, y de los que creo tenemos mucho para aprender, ¿sí? La verdad que ellos han sido, creo, quienes más se han cuidado, algunos de hecho por un lógico temor, pero quienes más han respetado y muchas veces a quienes menos hemos escuchado quejarse, ¿sí? de toda esta circunstancia que están viviendo. En mi barrio nos cuidamos todos juntos, la verdad que me pareció muy bueno. Yo sé que se han generado también muchos recursos de voluntariados para ayudar a adultos mayores, a las personas mayores, y acercarles los alimentos o asistirlos en cuanto a turnos o cosas que hubiera que llevarles. La verdad que eso es muy valioso y creo que eso ha redundado obviamente en el beneficio de todas estas personas. Esa era más o menos la idea, lo que quería proponerle, lo que quería hablar con ustedes. Yo creo que debe haber, por ahí la idea era generar un espacio más para preguntas, a ver qué es lo qué consejos o qué recursos o qué ayudas necesitan para trabajar con este tema de los adultos mayores. Bueno, buenísimo todo lo que nos venís hablando, la verdad que nos sirve a nosotros también, ¿no? Todos estos tips que vos nos sirve a todos. La idea era un poco esa, sí, porque uno, en general, el malestar o esta incertidumbre que uno tiene hoy por hoy y todos estos síntomas que un poco yo describí en cuanto al estrés que nos ha generado, nos pasa a todos, no solo a ellos, sino que es para todos. ¿Sí? Si hay algo que también tenemos que tener en cuenta, cuando uno se predispone a ayudar a otro o tiene necesidad de colaborar o ayudar con otro, sobre todo con la persona mayor, es importante que uno esté bien y que uno esté en buen estado anímico, diríamos, y en buenas condiciones para brindarle ayuda al otro, si no difícilmente pueda tender una mano a alguien, ¿sí? Si uno no está entero, por decirlo así, se hace difícil, ¿sí? Sí, dibujarla para otro, como dicen los chicos, no es fácil, sino. Exacto. Ahí nos dice Nidia de Esquina, excelente, muchas gracias. Luciana nos dice muy completo, Nora. Creo que es interesante esto de pensar en la residencia de los actuales mayores. Dice, ya que es una generación que en su momento fue muy activa y cambiaron muchos conceptos. Sí, por eso a veces, si bien yo sé que por eso un poco la idea era hablar de personas mayores, que ya te digo que es el término que se está usando hoy por hoy, no pensar necesariamente en la persona mayor o en el adulto mayor con una enfermedad, porque si bien obviamente toda esta situación de la cuarentena y la pandemia, a aquellos que tienen ya un cuadro previo o cierta discapacidad, o como mismo nosotros trabajamos siempre con pacientes con problemas afectados, que se ven afectados en su salud mental, obviamente ellos tienen desventajas y juegan, están en esta carrera, diríamos, con desventaja. Pero hay un grueso una gran cantidad de población de personas mayores que están bien. La realidad es que el concepto que hoy por hoy tenemos del adulto mayor es muy diferente al que teníamos años anteriores, muchos años atrás, diríamos. Uno sale y ve siempre muchísimos adultos mayores viajando solos, compartiendo mesas con amigos solos, asistiendo, bueno, ya les digo, a sus clubes de jubilados y a un montón de otros lugares. Entonces, por ahí también un poco desmitificar, diríamos, como que el adulto mayor es una persona débil, por decirlo así. Yo creo que a la fecha nos han demostrado bastante que están mucho más enteros que algunos de nosotros, inclusive, ¿sí? Es más, muchas veces pasan en los grupos familiares que son ellos quienes levantan a los demás y quienes les dan la voz de aliento, poniendo de su parte la sabiduría que ellos tienen, sí, porque
muchos inclusive ya han pasado por experiencias de este tipo, ¿sí? Se han escuchado ejemplos de gente de años ya, que ya ha pasado inclusive por la Segunda Guerra Mundial, que vivieron la época del Holocausto, entonces dicen, bueno, mi hija, yo ya viví cosas peores, la verdad que esto, este cuerpo va a aguantar algo más, diríamos, y nos dan como muchas enseñanzas en ese sentido, creo yo. Así es, yo tengo a mi mamá y mi papá que los dos son grandes y me dicen, nosotros ya estamos acostumbrados un poco a estar en nuestras casas, por ahí para ustedes es más difícil encerrarse o cumplir todos estos nuevos protocolos y este aislamiento, ¿no? La verdad es que nosotros acá en Corrientes ya tenemos una vida bastante normal, a diferencia por ahí del Chaco, que Sí. todavía no, pero acá, gracias a Dios, pero sí lo veo, por ejemplo, en amigas mías que están en Buenos Aires viviendo y todavía no pueden salir ni volvieron a la normalidad, ¿no es cierto? Ahí nos dice Gerardo de Bellavista, dice, excelente, muy útil, gracias. Graciela Pianalto, mirá, ahí nos está Sí, acompañando vi también. que estaba por ahí. Gracias, Nora, muy práctico y completísimas tus palabras para compartir esta tarde. Sí, la verdad es excelente, es un tema que es difícil a veces tratar sí, con ellos, que no sabes por ahí cómo se sienten o no, cómo acompañarlos. Otra cosa que quería hacer una pregunta, Nora, que también surgía anteriores era, y que justo se dio ahora hace poquito un caso acá en Goya, que una chica también se contagió por un viaje que hicieron de Buenos Aires, los trajeron a varios chicos que volvieron a sus casas y se dio que se contagió. Y esto generó muchos problemas en Goya con respecto a esta chica, muchas críticas de la gente porque era el primer caso, ¿no? ¿Qué Sí. pensás o qué podés dejarnos como un mensaje para esta gente que por ahí no entiende, quizás no está entendiendo de que no es algo que nadie queremos contagiarnos, ¿no es cierto? Sino que si nos toca, nos toca. Pero bueno, ¿por qué ese enojo en la gente o por qué esa discriminación o esas críticas, esas agresiones que se está viendo? Sí, eso lo hablábamos muchas veces con colegas, diríamos, con pares, porque en algún momento también los médicos, obviamente, los profesionales de la salud o de las fuerzas en general, lo han vivido, diríamos, pasamos de ser los héroes a ser los villanos de la película. Lamentablemente esta cuestión de la estigmatización está muy presente. Yo creo que es por desconocimiento, sí, por temor, hay como una mezcla de cosas en ese tipo de situaciones, y la realidad es que uno le teme a lo que no conoce, la incertidumbre que todo, y obviamente de este virus conocemos muy poco, diríamos, a medida que pasa el tiempo, bueno, estos 3 meses que llevamos nosotros en particular de la cuarentena y demás, hemos ido aprendiendo distintas cosas, hemos visto que ha cambiado inclusive hasta la edad de presentación, de la población que se ve afectada es diferente a lo que pasó en Europa, los tratamientos que se han hecho también por ahí difieren, ha habido, por eso le digo, como una serie de cambios, tiene esa particularidad esta situación que nos está afectando. Pero insisto, me parece que por ahí el temor a no conocer justamente, a no saber cómo podemos responder, si me infecto, si me veo afectada por la enfermedad, qué será que me va a pasar algo grave, me voy a tener que internar, a lo mejor es una gripecita nomás o no. Yo creo que por ahí es ese temor a lo desconocido lo que nos hace reaccionar de manera como más primitiva, por decirlo así, ¿sí? Con emociones que de hecho son básicamente primitivas, como es la bronca o el miedo, diríamos, ¿sí? Pero sí, obvio, es como vos decís, nadie va por la vida tratando de contagiar al otro adrede, diríamos. Habrá algún que otro más o menos un poco que haya mantenido conductas poco apropiadas, pero en general esto no es así, ¿sí? No es que uno lo anda haciendo adrede, pero sucede. El tema que por ahí es como más fácil tocarlo o hablarlo cuando le sucede al otro, al que está lejano, que cuando es cercano a uno, diríamos, ahí es como Claro. varía la postura, ¿viste? Cuando uno ve que le pasa al de enfrente, sí, bueno, pero cuando ya te toca a vos, es como que te empezás
te empieza a correr ese escalofrío en la espalda, diríamos. Exacto, ¿no? Y también se dio acá en Corrientes que después queda todo el edificio en cuarentena, ¿viste? Sí, bueno. Y por ahí se generan esos conflictos entre los vecinos, pero bueno, eso después va a pasar y hay que reconstituir esas relaciones que quedaron afectadas también, ¿no? Y sí, seguro. Yo creo que lo que todos, perdón, lo que todos dicen, lo que los colegas que saben más del tema, diríamos infectólogos, dicen es que lamentablemente vamos a convivir con esto por mucho tiempo. Así que creo que lo más sano para todos va a ser un poco cambiar algunos estilos de vida que veníamos teniendo y aprender cosas nuevas, algunas de las que ya hemos aprendido, diríamos esto de estar con el tema del alcohol en gel, del lavado de manos, del barbijo, del distanciamiento social. Si bien a todos nos cuesta un montón, porque como buenos latinos que somos, tendemos a estar todo el tiempo toqueteando al otro, abrazándonos. Eso creo que es lo que más nos cuesta, digamos, pero me parece que no va a estar de más ni mal aprender a tener todos estos recursos como mucho más a mano, digamos, porque lamentablemente creo que tenemos para un rato largo con esto dando vuelta. Y bueno, y aquellos que son poblaciones de riesgo, obviamente, extremar sus cuidados. Pero insisto también con este tema de las poblaciones de riesgo, porque en serio lo hemos estado viendo y es preocupante. Esto que pasó de que muchas personas dejaron de asistir a sus controles médicos, ¿sí? Controles médicos que eran como muy necesarios, controles de diabetes, de hipertensión, y las complicaciones o las internaciones que por ahí se están viendo ahora tienen más que ver con ese abandono de tratamiento o de no ir a la consulta oportunamente y estar ahora a las corridas, diríamos. Entonces también en ese tipo de cosas tenemos que insistirle a nuestros adultos mayores o a nuestras personas mayores para que no se dejen estar, ¿sí? La mayoría de los profesionales está atendiendo a través de este medio, digamos, por videollamada. Bueno, si es muy necesario y urgente verlo físicamente, se verá cómo se hace, digamos, pero volver a retomar nuestros espacios y nuestras costumbres, porque, insisto, no vamos a estar toda nuestra vida encerrados, digamos, o en cuarentenados, como dicen. Ustedes, por suerte, como vos decís, ya han vuelto un poco más a la normalidad. Nosotros de este lado estamos un poquito más complicados, pero bueno, ya saldremos. Ahora salió también una nota, hace un ratito la leí en Infobae, donde nuevamente están hablando de que se recomienda estar en lugares al aire libre o con espacios que puede ser que se hable del virus también quede en el aire por una cantidad de horas. Así que bueno, viste que todo el tiempo va saliendo cosas nuevas y bueno, ahí tenemos que ir adaptando, ¿no? Y sí, hasta que sepamos algo más consistente de todo esto, es como una ruleta rusa en algún punto, digamos. Hay algunas cosas que sí sabemos, pero hay otras un montón que no tenemos idea, digamos. De hecho, hay zonas de China y de Europa que ya se habían tranquilizado y se volvieron a reactivar algunos casos, entonces la verdad que no sabemos bien. El virus encima ha mutado en el transcurso de que se ha ido moviendo. Es complicado, digamos. Pero bueno, también yo creo que nos pone en un lugar de analizar un poco cómo vivimos, diríamos, todos los días. A veces por ahí nos sentimos como muy omnipotentes en general, como pareciera que no nos va a pasar nada. De hecho, todos teníamos hecho muchos planes para este año y de golpe un triste virus, un pequeño virus nos puso en otro lugar y nos obligó en algún lugar, en algún punto como a reestructurar toda nuestra vida, nuestras prioridades. Nos sentó a pensar un poco, que no es lo que hacemos frecuentemente, la verdad. No nos damos mucho tiempo para pensar en aquello que hacemos, en aquello que hacemos bien, en aquello que hacemos mal, en corregir ciertos errores. Creo que este tiempo también nos ha ayudado a eso, ¿viste? A poner un orden de prioridades a determinadas cosas y empezar a sacar eso que no sirve de nuestras vidas y tomar solo aquello que realmente nos es útil. Lo fundamental, ¿no? Inclusive Sí. ayer hablaban de familias que están pensando en cambiar hasta de lugares donde viven para irse al interior o a ciudades más tranquilas, para hacer otro tipo de vida, para volver a que su hijo, por ejemplo, pueda andar en bici, aunque sea en la vereda,
Y no, todo esto empezó a hablarse, ¿no? Hasta inclusive familias de trasladarse a vivir a otros lugares. Ahí Y sí, dice Eduardo, nos dice muy clara y precisa, Nora. Muchas gracias. Bueno, Nora, gracias, creo que excelente fue tu charla porque fue muy completo, muy gracias. completo. Así que igual te vamos a buscar para otro tema, para la semana que viene, porque podemos Sí, ir por una otra que te parezca, que tengas ganas de hablar. creo que habíamos hablado algo a raíz de algo que había surgido, me parece también en una de las charlas anteriores, era esto de un poco cómo ayudamos a nuestros amigos o a nuestras familias, diríamos. Entonces, la propuesta por ahí que yo te había hecho creo que era que ayudar un poco de lo que son los primeros auxilios psicológicos, ¿sí? Que si bien hay como una propuesta más formal para equipos de trabajo, es una dinámica que puede ser llevada a cabo por cualquier persona con cierta lógica y teniendo ciertos recaudos, pero puede ser llevado para cualquiera y adaptado a cualquier ámbito, diríamos. Entonces, por ahí me parece que está bueno que en este contexto algo que he visto y que por ahí rescato también de todo esto es la solidaridad que se ha visto en la gente, ¿sí? El hecho de estar como más predispuesto a acompañar al otro, a escuchar, a dar una mano, desinteresadamente en general, no esperando alguna retribución a cambio. Entonces, en ese sentido, me parece que por ahí si algún vecino ve a otra persona, qué sé yo, que está sola y que no se siente del todo bien, bueno, saber más o menos cómo puede acompañarlo y cómo puede estar ahí en esos primeros momentos. Como decía el doctor Charlie ayer, hablando con la gente, ¿no? Decía, Sí, no ponerse a la altura de darle por ahí órdenes o decirle qué hacer, sino hablando, preguntando cómo está, cómo se siente, y y de sí, esa forma acompañar. a nosotros en la facultad, bueno, ahora que justo está Graciela, nos pasa que muchos de los chicos, de los alumnos, se han quedado acá solos, ¿sí? Que son de otros lugares, que son de Formosa, que son de Paraguay, están solos. Algunos están viviendo 2 o 3, pero hay otros que están solitos. Bueno, nosotros estamos haciéndole el acompañamiento desde la facultad, desde el gabinete, pero bueno, así como esa situación de ellos puede pasar con otros, o ellos seguramente viven en algún entorno barrial, en un edificio donde alguien, siempre está bueno que alguien te ponga la oreja y te acompañe y te genere un espacio para charlar un ratito, digamos, hace que uno se sienta un poco menos solo, ¿sí? Sobre todo para ellos, pobres, que están alejados de su familia, que no tienen forma de verlo, a veces se busca en otros, ese rol paterno, materno, diríamos, como para suplir esa falta, aunque sea esa ausencia, aunque sea en estos tiempos, diríamos. Sí, totalmente se hace difícil que vienen a estudiar y después pasar mucho tiempo sin poder compartir con sus amigos, que por ahí es lo único que tienen acá, ¿no? En Corrientes o Sí, en Chaco son sus compañeros de estudio, mucha gente que viene de otros lugares. Así sí, que, bueno, esos temas que vos hablabas, que eran los que nos habían preguntado, sobre todo cuando llamaban al Centro San Jorge, el tema de cómo manejar la angustia, cómo manejar los miedos que se presentan también ante esta enfermedad. Nos decían, por ejemplo, a veces tenemos vecinos que están con COVID, entonces eso nos genera miedo. Después nos hablaban de los ataques de pánico, problemas para dormir. Son todos estos temas que por ahí estaría bueno tratarlo en esto que vos nos hablas, ¿no? De cómo manejar las emociones. Ahí nos dice vale. Graciela, exacto, las palabras clave de esta situación de pandemia: flexibilidad, resiliencia y solidaridad, dice Sí, Graciela. sí, sí, estoy totalmente de acuerdo en eso. A mí Así que, resiliencia es una palabra que me encanta, así que la tengo como muy resiliencia. presente. Sí, ayer lo hablaba un poco el doctor también, hablaba de la resiliencia, ¿no? Y Así sí, que, Nora, muchísimas gracias. no hay por qué. Un Vamos gusto. a quedar nuestro video grabado en nuestro canal de YouTube del Ministerio de Coordinación para que la gente pueda verlo en cualquier momento. Así que nos estamos comunicando para la semana que viene, Nora. Perfecto, Ahí perfecto. dice Un gusto colaborar. Luciana Morsino, dice, muchas gracias, dice Sí, Luciana. sí, sí. Gracias, Lu, por estar. Bueno, muchas gracias, Nora. Nos Un estamos gusto. viendo. Nos vemos. Chau, chau. Gracias. Chau, chau.